Argentina vive un nuevo escándalo de la mano del presidente Javier Milei. Este enfrenta las primeras investigaciones judiciales y políticas tras haber difundido en su cuenta de X una criptomoneda que finalmente resultó en un presunto fraude y con la que miles de inversores han perdido millones de dólares. Ahora crece la polémica tras la filtración de una entrevista que su asesor Santiago Caputo interrumpió para que se formulara una pregunta de forma diferente. Vamos a ver el siguiente reporte preparado en nuestra redacción. Denuncias judiciales y políticas contra el presidente argentino. Javier Milei está en el foco de una tormenta luego de que el viernes promocionara en sus redes lo que llamó un emprendimiento privado basado en la criptomoneda Libra. La moneda virtual aumentó su cotización, pero en pocas horas se desplomó. 4 horas después, el mandatario borró la publicación y luego dijo no estar interiorizado en el proyecto. Durante el fin de semana, dirigentes políticos opositores presentaron una demanda judicial por supuesta asociación ilícita, estafas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Denunciamos que Milei formó parte de una asociación ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda Libra que afectó en simultáneo a más de 40.000 personas con pérdida de más de 4.000 millones de dólares. Este lunes, la jueza María Servini fue seleccionada en el sorteo que llevó a cabo la Cámara Federal de Buenos Aires para hacerse cargo de la denuncia. En paralelo, se activaron en el Congreso los pedidos de rendición de cuentas a nivel político. Esta fue la opción de los legisladores del partido de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nuestro bloque de diputados nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación. Da la sensación de que este escándalo todos los días va a ir agregando un nuevo capítulo y que por lo tanto esa dimensión del problema, esa dimensión del escándalo requiere una respuesta institucional en el Congreso argentino de la misma proporción. Otros legisladores promueven un camino alternativo, la creación de una comisión investigadora. Ambas opciones podrían tener resistencias en el legislativo argentino. Una tercera instancia contra Milei llegó desde Estados Unidos. El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, recibió al menos una denuncia criminal contra los protagonistas del supuesto fraude masivo que generó ganancias ilícitas estimadas en más de 80 millones de dólares. Este lunes, el gobierno argentino informó que Milei no alteró su agenda y viajará a Estados Unidos el jueves para asistir a una cumbre conservadora. Bueno, pues surge ahora la duda de si el presidente argentino era consciente o no de que esta criptomoneda era una presunta estafa. En cualquier caso, ¿tiene o no tiene Milei responsabilidad penal? Pues lo vamos a debatir hoy con Eduardo Falcone, el exdiputado nacional por el Movimiento de Integración y Desarrollo, un bloque aliado al presidente, y también con Constanza Alonso, diputada nacional por el partido Unión por la Patria. Antes de comenzar el debate, les recuerdo que nos pueden encontrar en redes como @France24-ES y el hashtag #eldebatef24 y en las principales plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Así que ahora ya sí, sin más dilación, vamos a comenzar este debate. Quiero empezar a preguntarle a Constanza Alonso si cree o no cree que Javier Milei era consciente de que esto era una posible estafa. Creo que ambas posibilidades son graves, ¿no? En primer lugar, si el presidente era consciente, obviamente estamos hablando de un caso de una estafa hecha por un primer mandatario, o sea, ya así no se hubiera sucedido la estafa posterior, solamente hacer promoción o difusión de un emprendimiento privado era una clara violación a la ley de ética pública de nuestro país y entiendo que en muchísimos otros países esto tiene similares características. Y así no fuera con dolo, entendemos que es también grave porque es un presidente que llegó haciendo gala de sus conocimientos en economía, y de golpe se ve envuelto o entornado por un grupo de timberos financieros que lo meten en una cuestión que la verdad desde el primer momento fue bastante obvia para los que conocen un poquito sobre el tema. La verdad que nosotros creemos que hoy no saben cómo volver para atrás, entonces dicen que no hubo una intencionalidad, pero el presidente ya había estado con anterioridad implicado en 2 situaciones similares, 2 meme coins que habían
resultado de estafas Ponzi con anterioridad, y antes de ejercer la función pública, por supuesto, y él ya ha vivido de esto y de promocionar este tipo de plataformas y de instrumentos pseudo financieros. Entonces, creemos que él sabía muy bien en lo que se metía y cada día que pasa nos vamos enterando de más cuestiones que tienen que ver con reuniones previas de su entorno y de él mismo, 2 reuniones previas con uno de los principales implicados, que se hizo cargo de la situación, Hayden Davis, y también otros involucrados necesariamente en este tema, con la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, con Adorni, que es también el secretario de Medios. Bueno, realmente gente de su primer anillo de confianza y el mismo presidente involucrados en estos últimos 5 o 6 meses en recibir a estos personajes que hoy son los principales señalados por la estafa piramidal que se dio el viernes pasado. Bueno, pues voy a seguir con Eduardo Falcone para trasladarle la misma pregunta, si cree o no que Milei sabía que esto era una presunta estafa y, en cualquier caso, qué responsabilidades habría de ello. Bueno, en primer lugar, creo en la palabra del presidente, que fue engañado, que él no conocía los detalles financieros, porque él ya expresó que lo que quería era apoyar un sistema de fondeo de empresas argentinas. Dicho esto, es una situación grave porque evidentemente llegaron a su anillo más cercano estos empresarios. La verdad, decirle empresarios me parece demasiado... no son empresarios, me parece que no tendrían que haber llegado ni cerca, con lo cual creo que las medidas que está adoptando, las declaraciones que está haciendo el presidente, en el sentido de que tiene que mejorar su sistema de audiencias y cómo es que recibe a esta gente e interiorizarse más sobre los problemas o sobre los temas que le están trayendo a su mesa, es fundamental. Así que el tema de, digamos, si tuvo alguna cuestión vinculada con lo legal o que él esté involucrado, creo que se va a dilucidar judicialmente, y también creo que debería el Congreso tener alguna participación. Creo que no es ahora el momento, ni creo que hay causales para un juicio político, pero sí podría haber una comisión investigadora que analice el tema, porque bueno, evidentemente tuvo un impacto muy grande y esto se tiene que aclarar totalmente. Eduardo, le pregunto, ¿entiende usted, por tanto, que sí que se están tomando medidas ya suficientes o por lo menos preliminares por parte del Ejecutivo o del círculo cercano de Milei? Bueno, hay 2 planos acá. Una, que hizo un pedido a la Oficina Anticorrupción para que se investigue la posible participación de miembros de su gabinete, pero puede haber algún cuestionamiento en ese sentido, porque la Oficina Anticorrupción es una oficina que depende del gobierno, pero ya está interviniendo la justicia y creo que ahí es donde se tiene que dilucidar esta situación, con lo cual, en ese sentido, lo que está haciendo para que se aclare el tema me parece que está bien. Ahora nosotros los diputados tendríamos que también reunirnos para ver cómo hacemos alguna investigación en el Congreso y, bueno, en las medidas que va a adoptar en cuanto a su círculo más cercano y cuáles son las medidas que él me manifestó que va a tener que elevar las barreras para quienes él recibe y cómo se interioriza. Bueno, es una cuestión del Poder Ejecutivo y creo que lo debe hacer. No solamente que lo debe hacer, sino que también debería cambiar la agenda y no tener que estar explicando. Ahora, hace una semana que estamos discutiendo esta situación de las criptomonedas, cuando la Argentina debería estar discutiendo otras cuestiones, como por ejemplo, cómo hacemos para que el país se desarrolle, crezca e inviertan con inversiones reales y no con estas cuestiones que son evidentemente una chantada. Claro. Bueno, Constanza, vuelvo con usted. Ha dicho Eduardo que cree que no es el momento, que no se dan las circunstancias para un juicio político. Desde la oposición se ha pedido ese juicio. Por tanto, ¿cree sí que hay esas circunstancias para el juicio?
Nosotros entendemos que además de la vía judicial, donde bien ustedes en el informe decían que se han presentado ya centenares de denuncias penales, tanto en la Argentina como en el exterior, contra el accionar del presidente Milei, entendemos que la vía, porque nuestra Constitución Nacional en su artículo 53 nos pone que en el caso de que se dé un delito, entre otros hechos, de un funcionario del Poder Ejecutivo, existe esta posibilidad, que es llevarlo a la comisión de juicio político. Para quitarle un poco de dramatismo, esto no quiere decir que nosotros mañana nos reunimos en comisión y pasado mañana estamos destituyendo al presidente, porque para eso hace falta, además de mayorías especiales que se tienen que construir con el tiempo, nos hace falta el proceso de investigación. La Comisión de Juicio Político es una comisión investigadora. Lo que hace la comisión es reunir medidas de prueba, es reunir los testimonios de las personas que pueden testificar en el caso. Se puede llamar a declarar también a los involucrados y que vengan a dar su explicación a la Cámara de Diputados de la Nación. Digamos, tiene un proceso la comisión que está regulada y tiene su reglamento, pero está prevista como el instrumento que nos da la Constitución para poder investigar este tipo de casos. Un caso que para nosotros, digo, es absolutamente grave. Estamos hablando de un hecho muy grave, una estafa, un hecho de corrupción para un presidente, una violación al Código de Ética Pública, de parte de un presidente que todos conocemos cuál es su discurso frente a los hechos de corrupción, cuál es su discurso frente a la casta política, como la llama él, ¿no? Entonces, realmente que un presidente que ha llegado al poder haciendo gala de la transparencia y de las banderas de la anticorrupción, digo, de golpe nos enteramos, porque digo, una cosa es decir, no, bueno, porque está mal rodeado, porque el entorno. En estos días se está hablando de coimas que cobra su propia hermana, a la cual él se refiere como el jefe, ¿no? Su hermana cobra coimas y lo ha dicho ayer la esposa, que es periodista, que es colega de ustedes, la esposa del ministro de Defensa, de Petri, lo dijo Cristina Pérez al aire, que ella tiene conocimiento de 3 casos de personas que piden coimas para reuniones con el presidente. Lo han dicho al aire, lo ha dicho alguien que está muy cerquita de ese círculo íntimo del presidente, siendo esposa de un ministro de la Nación. Y lo ha dicho hasta ayer, lo ha dicho hasta un orfebre, que es el que hace los bastones presidenciales, que le pidieron $2.000 para poderse reunir y sacarse una foto con el presidente. La hermana, Karina de Milei. Entonces, realmente esto es un escándalo. Todos los días nos enteramos de algo nuevo. Y me parece que amerita, por la gravedad, por haber sido un delito en flagrancia, porque más a la luz y a la vista de todos que poner un Twitter y dejarlo 5 horas fijado de una estafa, no hay. Y bueno, me parece que amerita que el Congreso de la Nación al menos cumpla con ese instrumento, con ese instituto que nos da la Constitución Nacional, en su artículo 53, para poder investigar si hay o no, digamos, delito comprobable y podemos reunir las pruebas necesarias para poder proceder, si así fuese posible, a un proceso de destitución que no sería ni mañana, ni pasado, ni el mes que viene. Digo, esto lleva tiempo, son procesos largos y sobre todo lo que se necesita es reunir las pruebas y obviamente después las mayorías para hacerlo. Claro. Bueno, se está refiriendo Constanza a esos posibles lazos que tiene la hermana de Milei con algunos de los creadores de esta criptomoneda. Es muy interesante ver la figura de Hayden Davis, que es una persona joven que ya conocía a Milei. De hecho, Milei había puesto un tuit con él, si no me confundo, el 30 de enero. Y hay unos supuestos chats, todavía sin confirmar si son verdaderos, en los que Davis dice que él maneja a Milei, que él pasa dinero a la hermana y que lo que la hermana dice pues lo firma Milei. Le quiero preguntar a nuestro invitado, Eduardo, si se confirmaran estas supuestas relaciones de la hermana de Milei con los creadores de esta criptomoneda, ¿estaríamos yendo también a responsabilidades directas del presidente por la relación tan estrecha de los dos? Sí, lo que pasa es que estamos hablando de supuestos y
en boca de una persona que tiene una credibilidad nula, como ese señor que usted acaba de mencionar, que primero dijo que había hecho eso y después lo negó, porque hay declaraciones contradictorias. Yo creo que él está armando su propia defensa porque es el que mayor riesgo tiene de tener una demanda y una condena, digamos, por lo que hizo. Quiero decir algo, no podemos dejar de tener en cuenta que los que están impulsando el juicio político y están movilizando esta situación son integrantes de un partido político que tiene innumerables causas de corrupción y que está compitiendo con el gobierno actual. O sea que no hay acá hay que tener en cuenta que además de la cuestión judicial, hay una cuestión de intereses políticos en atacar al presidente y algunos integrantes del partido político de la oposición hasta han pedido que renuncie, que ya tendría que estar renunciando, que ya se tendría que pegar un tiro, con lo cual me parece que es una exageración. Acá tenemos que ser muy prudentes y muy serios. Tiene que haber una investigación total y profunda y que llegue a todas las instancias del Estado. Así que en ese sentido creo que no hay que prejuzgar y hay que esperar para que se investigue la situación. En todo caso, ya le vuelvo a repetir, como dice la diputada, la Comisión de Juicio Político tiene un rol constitucional, pero se tiene que probar determinadas cosas. Y yo creo que la primera instancia es la justicia, que determine, que investigue, y una comisión investigadora que también analice la información disponible, que hasta ahora es muy reciente, es toda información periodística, declaraciones, pero la verdad de probado no hay nada. Sí hay probado, digamos que hubo una pérdida de miles de ahorristas o de inversores en este tipo de criptomonedas que son muy riesgosas. Hay que decir eso también, que la gente que invierte y que invirtió en esto, lamentablemente los que perdieron, pero tienen es una inversión de alto riesgo y todos saben a qué se exponen. Dicho esto, hay que investigar lo que pasó porque evidentemente es una maniobra especulativa que se tiene que aclarar y cuanto antes se aclare mejor. Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es eso y que cualquier persona que esté involucrada, así sea de su círculo más íntimo, bueno, tiene que asumir las responsabilidades políticas y judiciales eventualmente. Eduardo, antes de volver con Constanza, le quiero preguntar, aquí incluso en France 24 hemos tenido afectados que han dicho que sí, sabiendo que son, bueno, pues unos activos arriesgados, también el hecho de que Javier Milei lo promocionara les facilitó, o sea, les dio esa última confianza para poder meter dinero en esta criptomoneda. Por tanto, sí que podría haber una cierta responsabilidad, aunque él diga que que simplemente, bueno, la difundió, no la promocionó. Bueno, por eso, lo que digo es que se tiene que investigar y es probable que haya gente que haya invertido a partir del conocimiento que tuvo por el posteo del presidente Milei, que reconoció él mismo que se equivocó y que no debería haber hecho eso, debería haber interiorizado más sobre el asunto. Pero, digamos, son dos cuestiones distintas. Puede ser que haya gente que haya hecho eso y también puede ser que el presidente lo haya hecho sin ninguna participación en el sentido del dolo o partícipe de la estafa. Yo creo totalmente en la palabra del presidente, pero no, acá no importa lo que crea yo, sino lo que diga la justicia y una investigación profunda. Bueno, pues voy a volver con Constanza. Se ha dicho aquí que, bueno, desde la oposición se está intentando tumbar al presidente y al final es cierto que es algo que no solo está diciendo nuestro invitado, también mucha gente en Argentina. ¿Están ustedes intentando tumbar al presidente? No, nosotros creemos que nuestro país y los ciudadanos de la Argentina merecen saber en manos de quién está nuestro país. El presidente Javier Milei es un presidente que tiene facultades delegadas por este Congreso, que está gobernando con un decreto de necesidad de urgencia que derogó de manera inconstitucional más de 600 leyes hace un año. El presidente Javier Milei no mandó presupuesto ni el año pasado ni este año, lo mandó, pero decidió que no se vote el presupuesto, que no se trate en el recinto para no negociar con la oposición ni para tener discrecionalidad absoluta sobre a dónde van los fondos
de la Argentina. Es un presidente que está gobernando la Argentina con una absoluta arbitrariedad, y la verdad que merecemos saber si es un estafador o si es un ignorante en materia financiera, porque cualquiera de las dos cuestiones son graves. Él ayer, en la entrevista esta que dio, que vos también nombrabas al inicio, dijo algo que digo, por lo menos a mí me causa un poco de gracia. Él dijo que es un entusiasta de la tecnología. Entonces, como es tan entusiasta de la tecnología, se le acercaron con este proyecto y sin chequearlo, lo fijó, puso un link para que la gente compre esta Bitcoin y, bueno, lo dejó 5 horas. Nadie le dijo, es el presidente de la nación, digo, nadie le dijo en ese interín, che, Javier, esto es un poco raro, es complejo, está haciendo ruido en el mundo. No sucedió nada de eso en esas 5 horas. Es un entusiasta él de la tecnología. Entonces, va y hace esto y sube a su plataforma algo que no tiene que ver absolutamente en nada con la economía real, que es algo que es un instrumento, que es una meme coin, y a su vez tan entusiasta que es por la tecnología. Digo, en Argentina lo que hizo durante este año y pico de gestión es desfinanciar a todos los institutos tecnológicos de nuestro país. Digo, en un país como la Argentina, la tecnología no viene por capitales privados, no es que viene acá la gente, invierte, dice vamos a invertir en tecnología. Casi no está el CONICET, que es nuestro instituto, que lo ha desfinanciado muchísimo, que se han tenido que ir de nuevo un montón de científicos de nuestro país, ha desfinanciado la educación superior, a las universidades nacionales, al INTI, que es el Instituto Tecnológico que se dedica a la parte industrial, al INTA, que es también un Instituto Nacional Tecnológico, pero para la parte agropecuaria. Ha sido tremendo en materia de tecnología y de ciencia cómo ha desfinanciado Javier Milei aquellas herramientas que nos dan oportunidades a los argentinos para crecer y para generar conocimiento. Y acá dice que él apoya a la ciencia, a la tecnología y a la fintech, sí, subiendo en Twitter que claramente es una estafa piramidal. Entonces, yo creo que es grave. Que acá no se trata solamente de ver las cuestiones partidarias. Obviamente que esto es político porque digo, es el presidente de la nación y tiene que también cumplir con obligaciones que tiene por su mandato y por su investidura. Digo, que es una investidura política e institucional. Entonces, así como todos estamos obligados a rendir cuentas, digo, también debe rendirlas el presidente. Por eso no solamente pedimos el juicio político, estamos pidiendo que se deroguen las facultades delegadas y los superpoderes al presidente, que se derogue también el decreto 70, que es gravísimo en términos institucionales. Constanza, nos estamos yendo un poquito, hay mucho de lo que hablar aquí, desde luego. Quiero volver con Eduardo, porque ha dicho Constanza que bueno, esto mina un poco quizás la imagen de economista de un presidente, el que ella dice que bueno, ha estado gobernando con arbitrariedad. Eduardo, le pregunto, ¿mina esto o no mina la imagen de economista de Javier Milei? Mire, la verdad que lo que creo es que cometió un error que evidentemente está causándole un daño, pero al presidente creo que hay que medirlo por los resultados concretos que está teniendo en la economía. El presidente bajó la inflación, que el partido de la diputada lo dejó en niveles galopantes y al borde de la hiperinflación, con 60% de chicos pobres y un desastre en la organización de la economía, con un gasto público que llegaba al 45% del PBI y el presidente lo bajó al 25% o lo quiere llevar al 25% del PBI, eso que semejante gasto público se transformaba en impuestos y en inflación, y por eso ganó las elecciones y perdió el partido de la diputada. Acá estamos en una puja política en la cual obviamente respeto la posición de la diputada, pero ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren minar la imagen del presidente, porque vienen de 4 derrotas legislativas seguidas en el Congreso, un índice de inflación récord de los últimos años que ha bajado desde el 25% al 2,2% anual, que todavía es mucho, pero la verdad que eso es la agenda que tiene que seguir el presidente: bajar la inflación, aumentar los salarios reales, disminuir el gasto público, conseguir inversiones reales en sectores estratégicos para la economía. Para eso votamos un régimen de incentivo a las grandes inversiones, para que inviertan acá y ya tiene frutos. O sea que van a querer desviar la atención a estas circunstancias. El presidente tiene que dar las explicaciones, se va a tener que hacer una investigación, pero creo que acá el punto central es volver a una agenda de crecimiento, de desarrollo y de las cuestiones
reales y no darle cauce a estos aventureros de criptomonedas y tener más cuidado con quienes recibe el presidente y qué es lo que hace, que ya lo dijo. Así que espero que haga eso y que la Argentina retome una agenda nuevamente de discusión política, despejado este asunto, obviamente, que se tiene que aclarar en función de lo que son los intereses reales de los argentinos, si el presidente tiene una alta imagen es por lo que ha bajado la inflación drásticamente y eso ha hecho descender la pobreza y reactivar la economía. Claro. Por tanto, Eduardo, desde los aliados del presidente se le estaría dando también un aviso. Cuidado, vamos a centrarnos en lo importante. Sí, la posición del MID, que es mi partido, es esa, que me parece que desde Davos, te diría que está a lo mejor con una agenda secundaria en relación a las prioridades que tiene mi partido. No digo que son debates que no haya que dar, pero me parece que se tiene que concentrar en las cuestiones que lo han llevado a tener la imagen que tiene, que es bajar la inflación, bajar el gasto público, tener mayor seguridad, que no haya piquetes que corten la ciudad de Buenos Aires, que era lo que pasaba en los últimos años. O sea, todas esas cosas son las que lo reconocen a él y que lo han hecho tener, como usted dijo, el conocimiento que tiene a nivel mundial. O sea que no debería embarcarse en estas cuestiones que son evidentemente que ya está claro que le ha hecho un daño hace una semana que estamos hablando de eso, y lo que debe hacer el gobierno es ajustar esas cuestiones de la llegada al presidente, de la gente que se le acerca, y retomar una agenda que haga que la Argentina salga del atraso y del subdesarrollo. Me vuelvo con Constanza. Nos está hablando Eduardo de esa posible advertencia que le hacen desde sus aliados, pero ¿cree usted que su círculo cercano está en estas? Porque hemos visto el problema o posible problema con su hermana, hemos visto también la imagen de Caputo parando esa entrevista. ¿Está mal rodeado el presidente? Yo creo que, reitero, volvemos a la primera pregunta. En cualquier caso es grave. O estamos hablando de un presidente que es un títere, un muñeco de los que tiene alrededor, de su círculo más íntimo y cercano, o estamos hablando de alguien que, es el jefe de una banda que hoy está estafando a cientos y cientos de personas a lo largo del mundo. Entonces, la verdad que cualquiera de las dos opciones son bastante graves, a mi entender. Yo no quiero remitirme a un entorno, porque estamos hablando de las dos personas de más íntima confianza del presidente. Su hermana, que cada vez que habla de ella llora, que se refiere a ella como jefa, y Santiago Caputo, que es el jefe, el genio que organizó su campaña, son las dos personas, ese triángulo que ha llevado a Milei a ser hoy quien es Milei. Entonces no es resumir pobre está mal rodeado. Estamos hablando de que aquellas personas que hoy gobiernan la Argentina y que todas tienen responsabilidades políticas, institucionales, por estar en el lugar que están, y también tendrán que dar cuenta como funcionarios públicos que son. Y Milei, me parece que hay que correrlo de este lugar de víctima, porque es el presidente de los argentinos. Si él es una víctima, ¿qué le queda a las personas que fueron estafadas? Que confiaron de buena fe en el presidente de la nación, porque hay muchísimos, tanto argentinos como gente, como vos decías bien, en el exterior, que lo ven como una referencia en economía y en un montón de cuestiones, y van y confían en Javier Milei. Creo que nosotros lo que tenemos que hacer es no desviarnos de lo que estamos hablando de un tema muy grave, muy complejo, que está destapando otras ollas y otras cuestiones que tienen que ver con cuál es el funcionamiento de los dispositivos de poder cercanos al presidente y de las figuras que lo rodean también ahí. Pero me parece que esto es grave y que no hay que relativizarlo y que no hay que decir, bueno, esto es una cuestión de los opositores que lo quieren voltear. Y Constanza, le quiero hacer una pregunta. Casi risueño, porque es algo que se hizo él solo, no es que alguien se lo está haciendo. Sí, Constanza, una pregunta. Es algo que hizo él. Cuando está hablando de responsabilidades políticas de personas que rodean al presidente, ¿se refiere solo al círculo cercano o también a partidos que lo apoyan, como en este caso el de Eduardo y otros? Sí, Eduardo es diputado y asumió en la misma lista que el presidente. Después, bueno, se dividieron, pero
en términos políticos tienen una afinidad política e ideológica muy grande. Yo creo que todos se tienen que hacer un poco cargo de esta doble vara con el que permanentemente se mide la dirigencia política de nuestro país, ¿no? Porque si vos venís del peronismo, del kirchnerismo, sos una cosa, pero si venís y decís y hablás de transparencia, no, bueno, algo debe haber pasado, no debe haber sido a propósito. Pobre Milei, lo engañaron, pobre, hay que fijarse el entorno. No, digo, acá a todos hay que medirlos con la misma vara. Si el presidente cometió un delito, ese delito se comete en flagrancia, lo vemos un montón de personas en el mundo, hay más de 40.000 personas que son estafadas, tiene denuncias penales en la Argentina y en muchos otros países del mundo. Deja de ser un referente en materia económica y un ídolo para un montón de gente para ser el artífice de su estafa y de arruinarle los ahorros a un montón de personas. Bueno, se tiene que hacer cargo, y hay que dejar de culpar permanentemente al otro. Creo que esa dinámica de la política hay que hacerse cargo. Él ayer se quiso hacer cargo y la verdad que me parece que esa entrevista que dio con un periodista, entre comillas, amigo, y que la verdad va a quedar a la posteridad, digo, como algo de lo que no se tiene que hacer en el periodismo, bueno, me parece que lo dejó peor parado, ¿no? Ya. Porque la verdad que las explicaciones no contentaron a nadie y yo, la verdad, te reitero, si es tan entusiasta de la tecnología, que empiece por invertir en el CONICET, por refinanciar Listo, a las Constanza. universidades y demás. Le voy a dar la palabra a Eduardo para que conteste. Ha dicho Constanza que tienen ustedes una doble vara de medir. ¿Lo cree así o cree que no están siendo precisamente políticos con una doble vara? Bueno, lo que digo es que nosotros, creo que lo dije claramente, yo no hablé del entorno, dije que tiene que investigar a fondo y que lo tiene que hacer la justicia y lo tiene que hacer una comisión investigadora. No sé qué es la parte que no entendió la diputada, que quiero decirle esto, la presidenta del partido de la diputada está doblemente condenada por corrupción en la obra pública y ahora le han pedido 12 años de prisión porque se pasaron 20 años robando en el Estado y está probado. O sea, la diputada está afirmando cosas que todavía no están probadas, dice que están infraganti, todavía se debe investigar, cosa que yo creo que se tiene que investigar, pero se quejan de que una doble condenada, como la presidenta de su partido, no puede ser candidata porque hay un proyecto que ya tiene media sanción de ficha limpia y resulta que ya está prejuzgando de que hay una estafa infraganti que, vuelvo a repetir, tiene que ser investigada. Así que no tengo ninguna complicidad con ninguna estafa. Lo que digo es que se tiene que hacer cargo el presidente de lo que hizo y tiene que haber una investigación. No sé qué parte no entendí, pero no tengo ningún tipo de problema, a pesar de ser un partido aliado del presidente, de marcar que tiene que cambiar el rumbo, que tiene que mejorar quienes se le acercan y que tiene que haber una investigación. Cosa que el partido de la diputada que me precede estuvieron cubriendo a corruptos, porque medio gobierno del partido al que pertenece tuvo múltiples demandas por corrupción. Así que no podemos dejar de comparar una cosa en la cual se juzga libremente y simplemente y hacer acusaciones de estafa y a infragante cuando tenemos una presidenta, una expresidenta condenada doblemente en la justicia. Eduardo, nos quedan apenas 2 minutos, así que les voy a dar 1 minuto a cada uno para que cierren conclusiones de este debate. Empiezo con Constanza, brevemente por favor, y acabo con Eduardo. Sí, 2 palabras, digo, que nos queden. Estafa, corrupción y la impericia aparente de un presidente que durante más de 2 años nos vendió transparencia y banderas de anticorrupción y antipolítica y termina siendo lo peor que hemos visto en muchos años y a los ojos de todo el mundo. Ojalá que podamos llegar a buen puerto con las investigaciones, sobre todo para que haya verdad, para los damnificados y también para la tranquilidad de un pueblo argentino que hoy está en manos de un presidente que no sabemos si es estafador o si es un incompetente. Bueno, pues Constanza, gracias. Voy con Eduardo y cerramos. Sí, bueno, resumo que el presidente tiene que tomar más cuidado con lo que expresa y a quién recibe. Creo que su política general es lo que hay que
retomar, que es lo que lo hizo que la mayoría del pueblo argentino lo siga apoyando, y que hay que tener en cuenta que todas las acusaciones, muchas de las acusaciones que está teniendo, deben ser resueltas en la justicia, porque evidentemente hay un uso político de esta situación, pasa en todos lados, cuando ocurre alguna situación como esta, hay gente que aprovecha para hacer este tipo de acusaciones, cuando tendría que también que tener en cuenta lo que representa ese partido, que tiene múltiples demandas por corrupción y la presidenta del partido doblemente condenada. Pero eso no inhibe que tengamos una investigación. Lo que creo que tiene que haber es claridad, una investigación justa por la justicia, inclusive por la justicia de Estados Unidos, y determinar las responsabilidades de cada uno. Sí, pues Eduardo y Constanza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este debate. Yo me despido de ustedes y me despido también de nuestros espectadores, no sin antes dar las gracias a Tania Herrera, que ha sido la encargada de traernos a estos invitados hoy, y a Laura Garzón, como siempre, la producción, también a nuestro equipo de luces y sonido detrás de las cámaras. Ya volvemos con más cosas.